Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a dedicar unos minutos a conocer lo que en los sistemas GNU Linux se denominan redireccionamientos. Veréis, los sistemas Linux, GNU Linux, tienen, como lo tenían y lo siguen teniendo los sistemas Unix, de los que sabéis que provienen de alguna manera, un sistema muy sencillo pero útil de comunicarse con la máquina, y es a través o considerando que todos son ficheros, ¿vale? De manera que hay constantemente un flujo de bytes y aparecen unos términos que se conocen como la salida y la entrada estándar. Veréis, en estos sistemas hay reservados unos números para identificar una determinada dirección de flujo, por decirlo así. Tenemos el 0, que significaría la entrada estándar, es decir, cómo el ordenador recibe datos. Y en ese sentido, la entrada estándar por defecto es el teclado, ¿vale? Por tanto, el 0 se reserva para el teclado, para identificar de alguna manera el teclado. Asimismo, el 1 se reserva para, o se conoce como el descriptor de la salida estándar. La salida estándar es por defecto la pantalla. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos ver, ejecutamos un comando, el resultado se dirige a la salida estándar, y la salida estándar es la pantalla, ¿vale? Y hay otro número importante que está reservado, que es el 2. El 2 hace referencia a la salida de errores. Ocurre que en ocasiones se produce que la ejecución de una orden produce errores, y en ese momento pues se tiene que generar una información por esa salida, por la salida de errores. La salida de errores, que viene identificada o que está ligada al número 2, también está por defecto redirigida a la pantalla. ¿De acuerdo? Bien, es importante que entendáis que esos números de alguna manera están reservados para hacer redireccionamientos. Vamos, si os parece, porque hasta este momento imagino que todo esto os ha sonado chino y que no entendéis muy bien de qué va la historia. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que intenten aclararlo. Bueno, vamos a abrir como siempre una terminal y fijaros que si yo introduzco el comando date, por ejemplo, que me va a dar la fecha, pues efectivamente se ejecuta y me muestra pues la fecha en la que nos encontramos. Lunes 14 de mayo, 11 y 11 minutos. Vale. Si vosotros... comentar que el resultado de la ejecución de la orden date sale a la pantalla porque la salida estándar es la pantalla. Pero yo podría hacer que la salida de una orden pues no fuese dirigida a la pantalla, sino a cualquier otro lugar. Por ejemplo, un fichero. Fijaros que si ahora ejecutamos otra vez el comando date, pero le decimos que la salida estándar la dirija al fichero.txt, vamos, en vez de fichero.txt lo voy a llamar ahora.txt. ¿Vale? Si nosotros le damos, fijaros que aparentemente no ha pasado nada, pero en la realidad lo que ha ocurrido, vamos a mostrar el contenido de nuestro espacio de trabajo, es que se ha creado un fichero nuevo. Aquí lo tenéis. Vamos a ver si lo veo aquí. Ahora.txt, que lo que tiene en su interior es justamente la ejecución de la orden. No de esta orden, ¿de acuerdo? No de esta orden, sino de esta orden. Es decir, la ejecución de esta orden la hemos, la salida estándar, que sería la pantalla, la hemos dirigido al fichero ahora.txt. Tanto es así que si, por ejemplo, mostráis el contenido de ese fichero ahora.txt, os dará la fecha exacta que había cuando se introdujo. Esta era la fecha exacta que había cuando se ejecutó esta orden. ¿De acuerdo? Es importante eso. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver un listado.
-1 para que se muestre así. No, vamos a hacer un ls normal. Un ls normal, vamos a borrar la pantalla. ls normal. Vale, pues como veis, la ejecución del ls muestra por pantalla el contenido de lo que hay. Pero si yo le digo que la salida estándar del comando ls la redirija al fichero listado.txt, aparentemente no pasa nada, pero lo que ha ocurrido es que se ha creado un fichero nuevo que se llama listado.txt, que si yo lo muestro, pues me va a dar precisamente pues el listado listado que antes se ha sacado por pantalla, pues en este caso se muestra o se ha metido en el fichero. Cuando algo se mete en el fichero, por comodidad, pues en lugar de forma tabulada, pues se coloca en una sola columna, ¿de acuerdo? Pero ese es el contenido, en definitiva, ese es el resultado de haber ejecutado el comando ls. Este es, por tanto, el contenido de este fichero, pero que se ha generado gracias a esta orden, a que el resultado de ls lo hemos llevado, lo que hubiera salido por pantalla, lo hemos llevado al fichero txt. ¿Vale? Bien, vamos a ver un detalle curioso, porque, si nosotros dirigimos varias cosas a un mismo fichero, ese fichero se sobrescribe. Vamos a ver un ejemplo de esto. Imaginaos que yo quiero mostrar por pantalla esta orden, primera línea, mostraría sencillamente por pantalla primera línea, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Bueno, imaginaros que esa orden, en lugar de que salga por la pantalla, yo quiero redirigirlo, aquí lo tenéis, redirigirlo a un fichero de texto. Lo primero que hay que comentar es que si queréis, no tenéis por qué poner uno mayor, sino que simplemente poniendo mayor, ¿vale? Esa información se va a dirigir al fichero. Es decir, por defecto, sencillamente poner el mayor ya implica que nos estamos refiriendo a la salida estándar, es decir, a lo que se conoce como el número o que se asocia con el número 1, ¿vale? Esto quizás tendría que haberlo comentado antes. Fijaos que si yo pongo date mayor y pongo ahora, vamos a hacer una cosa. Cat, el fichero ahora que ya hay. 11.12.51. Era cuando se ejecutó. Fijaros que si yo ahora pongo ahora date mayor ahora.txt y vuelvo a mostrar ese fichero, pues me ha actualizado la fecha de las 11.12 a las 11.17, ¿vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Con esto quiero decir es que poner esto así, si queréis, se puede simplificar a ponerlo así, ¿de acuerdo? Es el símbolo mayor, por tanto, el símbolo mayor se reserva para indicar que la salida estándar, que el 1, se redirija en este caso a un fichero, al fichero ahora.txt. Vale. Bueno, pues visto esto, es decir, visto que el 1 mayor se puede sencillamente dejar como mayor, vamos a ver un efecto curioso y es el siguiente. Si nosotros ejecutamos la orden hecho primera línea, pues sencillamente lo saca. Si nosotros enviamos esta línea, la ejecución de esta orden a un fichero, por ejemplo, lo voy a llamar fichero.txt, ¿de acuerdo? Y ahora mostramos el contenido de ese fichero txt, pues me aparece primera línea, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo quiero ahora introducir una segunda línea, ¿vale? De manera que ejecuto esta misma orden, pero donde ponía primera, pues ahora pongo segunda, ¿vale? Y lo ejecuto. Mi intención es que en fichero.txt esté primera línea, segunda línea. Sin embargo, si mostramos ahora el contenido del fichero, veremos que ha desaparecido la primera línea y solamente se encuentra la línea que dice segunda línea.
¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado sencillamente es que se ha machacado el contenido original del fichero fichero.txt con el contenido de segunda línea. ¿De acuerdo? Si nosotros no queremos que ocurra esto, vamos a, por ejemplo, poner hecho primera línea, nos lo llevamos al fichero txt. Si lo mostramos, ya tenemos primera línea. Si ahora lo que queremos es que la segunda línea también se redirija al fichero.txt, pero sin que se pierda el contenido anterior, tenemos que poner doble símbolo de mayor. Doble símbolo de mayor lo que va a hacer es agregar el resultado de esta orden, de la orden hecho segunda línea, metiéndola en fichero.txt. Si le damos, fijaros que ahora, al mostrar el contenido de fichero.txt, ya vemos primera línea, segunda línea. En fin, es lógico pensar que esto, tercera línea, pues sencillamente haría lo mismo. ¿De acuerdo? Mostramos. ¿Vale? Pero cuidado, porque poner aquí una cuarta línea, pero con un solo símbolo mayor, ¿vale?, nos machacaría completamente el resultado y ya no aparecería primera, segunda, tercera, sino directamente cuarta línea. ¿Vale? Cuidado con eso. Bueno, pues eso es lo que se conoce como redirección de la salida estándar. Nosotros, lo que en teoría debería haber salido por pantalla, la ejecución de un comando, la hemos dirigido a un fichero. Bien, bueno, pues vamos a ver también cómo redirigir lo que se conoce como salida de errores, el DOS del que hacíamos referencia antes. Imaginaos que es nuestra intención buscar ficheros, digamos, de un tamaño elevado. Vamos a buscarlos. Utilizaríamos la orden find barra, esto sería busca en todas las ubicaciones, ficheros cuyo tamaño, size, sea mayor, por ejemplo, de 10 megabytes. ¿Vale? Esta orden buscaría en todo el sistema de archivos aquellos ficheros que tuviesen un tamaño mayor de 10 megabytes. Si nosotros le damos a intro, pues vamos a ver una serie de ficheros. Vamos a subir un poquito. Veis un montón de permisos denegados, pero también en esta parte aquí, como veis, se están dando muchos ficheros. Vale, es decir, se están generando, se está listando errores, pero a la vez también se están listando aquellos ficheros que tengan un tamaño mayor que 10 megabytes. Voy a borrar la pantalla. Si vosotros queréis enviar el contenido de esta orden, por decirlo de alguna manera, a un fichero, pues podríamos indicarle, ya sabéis, el símbolo mayor, y podríamos llamarle ficheros grandes.txt. Fijaros que si yo le doy a intro, me sale por pantalla todos aquellos errores que existen de permisos denegados. Ya sabéis que esto es porque está intentando acceder a la información de ficheros sobre los que no tenemos permiso. Sin embargo, el fichero se ha creado. Si nosotros ponemos fichero grandes.txt, vamos a ver, voy a dar la ls y ficheros grandes lo tenemos ahí. Vamos a mostrar el contenido. Cat ficheros grandes.txt. Vale. Bueno, pues ese es el resultado, ¿vale?, el que estáis viendo de todos aquellos ficheros desde, a ver si vemos la ejecución desde aquí, ¿vale? Esta es la orden que hemos ejecutado, que muestre el ficheros grandes, y aquí se muestran desde aquí todos los ficheros que ocupan más de 10 gigabytes, ¿vale? Sin embargo, como habéis visto, han salido muchos errores. Eso es porque
los errores no se han redirigido, no han sido redirigidos a otro fichero o al fichero grande, sino directamente a la pantalla, porque sigue vinculado a la pantalla. Voy a borrar la pantalla. Fijaros que si nosotros ejecutamos esta orden, pero ahora le decimos que los errores, es decir, el 2, lo redirija a errores.txt, ¿vale? ¿Qué va a hacer esta orden? Esta orden va a buscar todos los ficheros en todo el sistema de archivos que ocupen más de 10 megabytes. El resultado lo va a meter en ficheros grandes.txt. Esto sería lo mismo que poner 1, ¿de acuerdo? 1 mayor, es decir, la salida estándar a ficheros grandes y la salida de errores a errores, ¿vale? Ya sabéis que este 1, si queréis, no lo podemos ahorrar. Bueno, pues si nosotros le damos a esto, por pantalla no va a aparecer nada, pero en la realidad se han creado dos ficheros. Concretamente, ficherosgrandes.txt, que ya lo hemos mostrado antes, ficheros grandes.txt. Todos esos son los ficheros. Y por otro lado, borro la pantalla, se ha creado un errores que si yo lo muestro me va a dar todos aquellos errores que ha generado la orden find, ¿vale? Fijaros, por tanto, que estos sistemas GNU Linux diferencian entre lo que no, la salida estándar, que no son errores, por defecto está vinculada con la pantalla y tiene el número 1 o está representada por el número 1, y la salida de errores, que está vinculada también por defecto con la pantalla, pero que tiene vinculado el número 2. Bueno, pues imaginaros que si con esta orden nosotros dirigíamos, bueno, os dais cuenta que esto y esto es lo mismo, ¿vale? Dejar aquí un espacio es lo mismo. Si con esta orden nosotros dirigíamos todo el listado a ficheros grandes, con esta coletilla metemos los errores en errores.txt. Esto tiene sentido si luego, por lo que sea, nosotros queremos analizar esos errores. Pero si no nos interesa, nosotros podemos decirle que lo lleve a una especie de dispositivo nulo que existe en los sistemas, que es algo así como la basura, que sería /dev /null. Esto significa que busque todos los ficheros de tamaño más de 10 GB, que el resultado de la salida estándar lo meta en ficheros grandes y que todos los errores los lleve a la basura, ¿vale? Fijaros que si sencillamente, en esta ocasión no vamos a redirigir la salida estándar, sino que vamos solamente a ejecutar esta orden. Encuéntrame todos los ficheros de más de 10 GB y los errores a la basura. Como veis, todo el resultado de la orden son nombres de ficheros a los que ha podido acceder porque tenemos permiso. Los errores que se han cometido, si no hubiésemos puesto esto, la ejecución de la orden, además de este listado, hubiera generado multitud de permisos denegados. Pues esos errores, con esta orden, se redirigen, el 2, salida de errores, se redirigen a /det /null, que es el fichero inexistente o fichero nulo o algo así como la basura, ¿vale? Al darle, solamente muestra ficheros, los nombres de los propios ficheros que superan, en este caso concreto, que es la búsqueda que estamos haciendo, el tamaño de los 10 megabytes. Bien, bueno, pues del mismo modo que se puede, como hemos visto, redirigir la salida estándar o la salida de errores de la pantalla, por ejemplo, a un fichero, también se puede redirigir la entrada estándar. Aunque esto es menos común, se utiliza más en temas como cuando ya uno está programando script y demás, una cosa que no vamos a poder ver, pero bueno, la cuestión es que no es tan utilizada, pero también podemos decirle al ordenador que coja datos de un sitio, ¿vale? De manera que, por ejemplo, recordad que la orden wc contaba líneas. Si nosotros le decimos wc L a secas, pero no le indicamos ningún parámetro, pues se queda como esperando un parámetro. Esto no nos sirve. Nosotros podemos decirle que los datos los tome
de algún sitio. Fijaros que ahora, si antes utilizábamos el mayor para decirle que el resultado lo llevara a un fichero, en este caso utilizamos el menor, que lo que hace es decir que los datos con los que tiene que trabajar wc-l los coja de, y en este caso podemos poner ficheros grandes.txt. De manera que si nosotros le damos a intro, pues nos va a decir que 47 son las líneas que tiene ficheros grandes.txt. ¿De acuerdo? En este caso, esta es la orden resumida de la orden, digamos, original, que sería esta, ¿vale? 0. Esta sería la orden original. Sería algo así como decirle wc-l, pero la entrada estándar toma la de ficheros grandes.txt. Esta combinación no suele verse, de manera, y además si nos ahorramos el 0, hace lo mismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antes vimos errores, un fichero de errores. Pues si nosotros le decimos que cuántos errores se produjeron, pues nos va a decir que 865 fueron los errores que se generaron con aquella orden, recordad, de find barra site más 10 megabytes, ¿vale? Por tanto, el símbolo mayor para enviar a un fichero, mayor para enviar pero sin que se machaque el original, y por último el menor para que los datos, que una orden tome los datos de un determinado fichero. Bueno, hay muchos más descriptores y muchos más símbolos para redirigir, pero esto ya, como siempre, hablamos de un nivel muy alto, muy específico, más propio de la programación de scripts, que por tanto no vamos a ver. Yo creo que ha sido suficiente con lo que hemos visto. Ya sabemos que podemos redirigir la salida, tanto la salida estándar normal como la salida de errores, así como la entrada estándar, con los símbolos mayor o menor, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Un saludo.